Cuando tú digas si estás preparado... Adelante, Espera. adelante, adelante. No. Venga, estamos. Venga, suerte. Muchas gracias a todos los que estáis en la organización de It's Time to Think, que la verdad es que me parece una iniciativa espectacular, solo por la movida que os traéis desde la pandemia hasta aquí, con ponentes y temas tan interesantes. No sé si será mi caso, pero por lo menos lo que vengo visto y oído da cuenta de un gran nivel. Así que enhorabuena por la iniciativa y suerte con todas estas ampliaciones y extensión que estáis teniendo por otras ciudades y otros países. Muy bien, me habían invitado a dar una charla sobre, en concreto, 5 claves para hallar la paz interior. Tengo que estar tranquilo para contarla porque si no me voy a contradecir, ¿no? Y sí, estoy tranquilo porque estoy entre gente buena y eso da mucha serenidad y mucha tranquilidad. Y lo que voy a hacer, si os parece bien, es contaros cuáles son esas 5 claves. Después de enunciarlas, las explico brevemente. Todo eso en los 16 minutos que me quedan, o un poquito menos, y ya efectivamente luego entramos a las preguntas que queráis, con el enfoque que queráis y con la perspectiva que queráis. Digo entonces cuál me parece que son esas 5 claves para hallar la paz interior. La primera, aprovecha los momentos de paz efímera. La segunda, crea una base de paz permanente. La tercera, la paz tiene un precio. La cuarta, busca un fin grande que te exigirá mucha lucha, pero te traerá mucha paz. La paz y la magnanimidad van juntas. Y la quinta y última clave no es mía, es de un filósofo y también santo, que es San Agustín, y que dice así: la paz es la tranquilidad del orden. Y ahora pasamos a explicar cada una de esas claves, si os parece bien. Entonces, la primera decíamos que era aprovecha los momentos de paz efímera. Si habéis fijado, hemos hablado de paz efímera en esta primera clave en contraposición con la paz de la segunda clave, que hemos dicho que es una paz permanente. Y efectivamente es que hay una paz efímera como resultado de la lucha que mantenemos para conquistar o tener un poquito de paz interior. Por ejemplo, cuando uno tiene una deuda económica, por ejemplo, contraída, cuando la satisface, cuando abona esa deuda, encuentra una paz efímera y descansa. Quien paga descansa, se dice, ¿no? Y quien cobra más también. Es una paz efímera también cuando has tenido una experiencia, por ejemplo, de desamor y después de mucho esfuerzo y de mucha lucha dentro de ti mismo y a veces contra ti mismo o contra ti misma, te recompones y encuentras de nuevo un espacio de paz. También es una paz efímera, porque luego viene la vida misma que te arrolla y te lleva y te trae y tienes que volver a luchar. Y esa paz efímera, que es instantánea, ya ha pasado. La paz efímera es, por ejemplo, también ese resultado que obtenemos después de un enfado y después de habernos enfadado y haber recapacitado, salimos de nuevo a flote, encontramos un poquito de paz, nos recomponemos y ahí tenemos otro escenario de paz efímera. Son todo paz efímera, pero son buenas y hay que aprovecharlas para tener paz interior. No es suficiente, porque el mismo concepto de paz efímera habla de la instantaneidad, de la fugacidad de ese tipo de paz, pero hay que aprovecharla, porque van a constituir una base importante para otra clase de paz de la que hablaremos a continuación. De modo que, primera clave, aprovecha los momentos de paz efímera. La segunda clave, hemos dicho, crea una base de paz permanente. Una base de paz permanente se crea fundamentalmente gracias a la virtud, como ahora ejemplificaremos. La primera paz, la efímera, es un estado. Esta paz, la paz permanente, no es un estado, es una actitud.
La paz, que es un estado, es como los estados de la materia: sólido, gaseoso, líquido. Esta paz de la que hablamos ahora, la paz permanente, es una actitud que se puede renovar permanentemente y desde la que uno puede funcionar, actuar, sentir, decidir, pensar, porque es una paz permanente, es una base de paz fija, es como una base sólida desde la que construir todas tus reacciones, desde la que dar respuesta a todos los estímulos que tengas y siempre desde una paz permanente. Esa es la paz buena. Ya los antiguos, los clásicos, hablaban de la sofronía, que era la capacidad de tener autocontrol. También los antiguos, en el siglo II a.C., los estoicos hablaban de una paz que se controlaba a base de ser indiferente. Indiferente, por ejemplo, con arreglo a los ejemplos que hemos puesto también antes, ¿no? Hemos hablado de deudas, hemos hablado de enfados, hemos hablado de desamores. El estoico, para tener la paz que busca, quiere estar indiferente. No es bueno que seamos indiferentes ante las deudas, evidentemente, porque si nos hacemos indiferentes ante las deudas nos van a perseguir para que las paguemos, por lo tanto nunca vamos a tener paz. Pero no va por ahí esa indiferencia, es una especie de resistencia de la que se supone que uno puede tener un poquito de paz permanente. También la ataraxia, según los clásicos, era otra manera de encontrar esa paz permanente, que era una forma de afrontar la turbación, una posibilidad de estar firme ante la turbación, de modo que no te altere en exceso. Y luego también hay un estado de paz que también pretende ser un modo o una actitud de pacificación, que es el nirvana, que es como inhibirse ante el sufrimiento. Sufro, pero quiero marcar distancia respecto del sufrimiento. Lo paso mal, pero me gustaría estar distante de aquella experiencia, con tal de que no me contamine esa experiencia de alteración de mi ánimo, que altera mi paz. Y luego hay una paz permanente que se construye a base de virtudes. Esta paz hay que construirla. No es la paz efímera, es un estado de paz permanente que viene de la mano de la virtud, porque la virtud es una disposición ya estable en mi ánimo. De la persona que es generosa, que es virtuosamente generosa, lo es porque se ha experimentado, se ha probado tantas veces en ser generoso, que ante cualquier estímulo, cualquier oportunidad de ser generoso, lo es. La persona sincera, por virtud, tiene también la capacidad de ser sincera, desde la virtud de la sinceridad, porque ha conseguido esa base estable para ser sincero. De modo que ante cualquier estímulo que le ponen un aprieto para decir la verdad o ser veraz, lo es, por virtud. Porque ya tiene esa base desde la que siempre decide, reacciona, siente, se emociona, actúa. Desde esa base sólida, digamos. Esa es la paz que nos interesa. La paz que en cualquier circunstancia parta de una base tan sólida que nos permita siempre actuar con paz, con serenidad. No es la paz efímera, de la quietud, del silencio, de un momento de descanso, de un momento de reflexión, de un momento de apartamiento. Son todos paces efímeras y luego la vida te arrolla. Pues en medio del arroyo de la vida se puede también tener paz ante cualquier clase de estímulo, si conseguimos la paz de la que estamos hablando ahora, que es la paz que brota de la virtud. La tercera clave, después de la paz efímera de la que hemos hablado, después de la paz permanente de la que hemos hablado también, la tercera clave era, decía, la paz tiene un precio. ¿Contra quién tiene un precio? Contra el ego. Decían los clásicos, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Que no significa que uno tenga que estar en guardia para pelearse en cualquier circunstancia, evidentemente, sino que significa que uno tiene que estar predispuesto a la lucha. No hay paz sin lucha. La paz es un resultado justamente de la lucha, de afrontar las situaciones. No vale inhibirse, no vale ponerse de costado, no vale hacer como que no he visto, que tengo una deuda, que he experimentado un desamor o que me he enfadado. No puedo.
Tengo que afrontar todo ese tipo de situaciones y quiero afrontarlas con paz. Inhibirme no es mejor la solución. Y eso me exige lucha, plantar cara, reaccionar, fabricar actitudes. Y la paz tiene un precio. ¿Cuál es el precio que hay que pagar por la paz? El precio del ego, de rebajar el ego. El principal obstáculo para la paz interior es el ego. Mis lagunas, mis defectos, mis carencias, mis problemas, mis dificultades. Eso es lo que de verdad quita la paz. La cuarta clave era... ¿Os acordáis cuál era? Yo no me acuerdo ahora mismo, pero... Sí, es verdad, muchísimas gracias. La paz y la magnanimidad van juntas. Esta era la cuarta clave, efectivamente. ¿Por qué? Porque hay una ecuación muy interesante para conquistar la paz, que es lo siguiente. Búscate un fin alto en la vida, un fin grande en la vida, un fin muy aspiracional en la vida, que te exigirá mucha lucha y mucho combate, pero te traerá también tanta paz como lucha has puesto. Esta es la clave, esta es la ecuación interesante. La paz y la magnanimidad van juntas. El ánimo grande, la generosidad, el corazón grande, eso es lo que trae la paz. Ante una deuda, el que es acreedor, si tiene un ánimo grande, sabrá ser paciente con el que tiene la deuda. Y el que tiene contraída esa deuda, con ánimo grande, sabrá reconocer esa deuda y pagar a tiempo esa deuda. Y el que se enfada, si tiene un ánimo pequeño, se enredará en sí mismo y consigo mismo a cuenta del empequeñecimiento que le hará perder la paz. Y uno se hace un lío cuando no perdona después de un enfado. Cuando sigue enrocado en su propio ensimismamiento y uno no sale de ese enroque y no tiene paz. Y después de un desamor igual, o te rehaces con un corazón grande o te empequeñeces porque tu corazón se va encogiendo. El corazón está hecho para querer, para amar. La vida, el negocio de la vida va de esto, de querer y ser querido. Y por tanto para eso hace falta un corazón grande, un corazón generoso, un corazón que dé paz y que tenga paz. Y para eso hace falta un corazón grande. No se conoce que alguien pueda dar paz con un corazón pequeño. Para provocar la paz, para construir la paz, para tener paz interior, hace falta un ánimo muy grande. Ante las deudas hace falta ser espléndido. Ante los enfados hay que ser muy humilde y muy caritativo para salir de ahí. Y ante el desamor hay que ser muy constructivo para poder salir también de una experiencia negativa de amor. O de desamor, mejor dicho. Porque la paz y la magnanimidad van juntas. Y esa es la ecuación. Cuanto más grande sea el fin, más se ensancha el alma, más lucha exige y más paz trae. En cambio, la ecuación contraria lo que produce es empequeñecimiento y el empequeñecimiento no genera nada más que ruina. Y repartirnos la ruina no trae cuenta, porque es repartirse la nada. La última idea, la última clave es aquella definición, decíamos, de este filósofo y santo que es San Agustín. La paz es la tranquilidad del orden. No me refiero al orden material, me refiero al orden en todos los aspectos de la vida. La paz en la tranquilidad del orden significa que cada cosa hay que afrontarla por su orden. Tengo contraída una deuda, vamos a afrontarla por su orden. Primero, voy a reconocerla. Segundo, voy a reconocerlo como justa. Tercero, voy a admitir que quizá me ha generado además unos intereses a los que también tendré que hacer frente. Cuarto, voy a afrontar por su orden esta deuda, abonándola de acuerdo con mi acreedor hasta que la satisfaga del todo. Y con ese orden tengo la tranquilidad que buscaba.
porque la paz es la tranquilidad del orden. Igual que después de un enfado. Si me he enfadado con alguien o estoy mal con alguien, también tengo que afrontar ese enfado por su orden. Primero, pacificar el ambiente. Si seguimos peleados, enfrentados, no podemos tener nunca paz. Pacificar el escenario. Luego, por su orden, curar heridas, hasta que se restañen todas las heridas que en nuestro enfado, en nuestra pelea, en nuestras dificultades, en nuestro enfrentamiento hayamos generado. Sobre todo si fueron voluntarias. Las cosas por su orden. Los enfados también afrontarlos por su orden. Definitivamente la solución. El saber perdonar. El saber pedir perdón. El saber disculpar. El saber perder. Que muchas veces estamos muy obsesionados con ganar, con no perder jamás. Y quien nunca quiere perder no tiene nunca paz. Se mueve en el territorio de la ambición. Las cosas por su orden. La paz es la tranquilidad del orden, también como en el desamor. ¿He tenido una experiencia de desamor? Ok, sufrimiento sí, tristeza no. Pena sí, tristeza no. Dolor sí, pena no. La paz es la tranquilidad del orden, una experiencia de desamor que afecta a todo el corazón, es decir, a todo el ser humano, a toda la persona en su integridad, produce una convulsión muy potente. Pero para rehacerme tengo que identificar el problema, tengo que decidir quién soy yo en ese problema, tengo que delimitar cuál es mi responsabilidad y de quién es la culpa, tengo que decidir cómo puede evolucionar este problema, tengo que decidir qué tengo que decidir y tengo que decidir qué tengo que decir ante esta situación. Las cosas por su orden. Cuando afrontamos las cosas por su orden, no a lo loco tenemos paz. Cuando no tenemos paz ante cualquier problema, una deuda, un enfado, un desamor, reaccionamos como el que se está ahogando, que da muchas brazas en el mar y lo único que hace es ahogarse más. Y más angustia le entra y no tiene paz. Por tanto, la paz es, y me parece que es definitivamente el resumen de todo lo que llevamos dicho, la paz es, como dice el sabio, la tranquilidad del orden. Y con estas 5 claves me callo, creo que cumplo el tiempo y entramos a las preguntas. Bueno, chicos, lo primero, muchas gracias, Luis. Sí. Nada, la temática fácil, se levanta la mano, mira, ya veo. Fantástico. Y os voy pasando el micrófono. Tenemos unos 40 minutos, así que hay tiempo de sobra. No lo dejéis para el final. Lo primero, Luis, gracias por la charla. Muchas gracias. Yo traigo una duda a raíz de lo que nos has expuesto, un poco que creo que nos puede afectar a todos. A mí, por suerte, por desgracia, en mi entorno, ¿vale? En general, me encuentro a veces con situaciones en las que cuando escuchas a unos y a otros, te encuentras con muchas casuísticas en las que esas personas que te cuentan sus problemas y que muchas veces tienen problemas entre ellos, escuchas a unos y ves que tienen razón, escuchas a otros y ves que tienen razón. El problema es que les afectan directamente. Y hay muchas personas que están a veces renegadas de perdonar, de ceder, de aguantar más, y otras personas que están cansadas de luchar más, de exigir más, bueno, lo que sea, ¿no? Y a veces me frustra, ¿no? Porque muchas veces uno tiende, ¿no?, a hacerse dueño de luchas que no le corresponden y ve que amistades muchas veces que les afectan, ¿no?, en común, se separan, amigos que dejan de hablarse. ¿Qué le dirías a esas personas, ¿no?, que
tanto unos como otros, aparentemente y de forma objetiva, creen que tienen razón, cómo afrontar esas situaciones, ¿no? Hablo literalmente cuando unas personas creen que tienen esa razón y la otra parte también afectada también cree que la tiene. No sé si me he explicado bien. Perfectamente. Muy bien, Javi. Pues varias reflexiones, todas breves, si te parece. La primera, creo que en tiempos de paz, por ejemplo, ahora que estamos hablando de un problema que quizás no experimentamos en carne viva, en tiempos de paz todo el mundo es capaz de admitir que en una discusión nunca tiene el 100% de la razón. Y sin embargo, cuando empieza una discusión, uno discute como si tuviera el 100% de la razón. Habría que llegar a un pacto en tiempos de paz que los dos luego tengamos la capacidad de recordarnos cuando discutamos de que ya habíamos admitido que nunca tenemos el 100% de la razón. Y cuando afrontamos ya una discusión con esa cláusula aprobada por las dos partes, seguro que estamos más cerca del entendimiento, porque empieza la cesión de las exigencias que todos ponemos en una discusión. Al punto que podemos decir, oye, aparte de que sigamos discutiendo, ¿te acuerdas de nuestro principio, no? Ni tú tienes el 100% de la razón, ni yo tampoco, ¿no? Así que tenemos que ponernos de acuerdo a ver en qué punto podemos llegar de encuentro para restituir o restaurar la paz o la armonía que hemos perdido. Luego te diría otra cosa, relacionada con lo que hemos dicho. La paz va unida a la magnanimidad. En toda discusión, en todo problema, en toda dificultad, hay que intentar mirar siempre a la otra parte con una mirada favorable. Es casi de lo primero que dejamos de echar mano en una discusión o en un problema. El otro ya es tu antítesis, tu contrario, tu adversario. Y es muy difícil mantener una mirada favorable por la persona con la que uno discute. Pero en honor a la verdad y en rigor, estamos todos siempre en condiciones de mantener una parte de una mirada favorable que puede que consiga que esa discusión vaya a buen puerto. Y la tercera idea, toda persona es más grande que su culpa. A veces queremos ahogar a las personas en su culpa. Porque tú, porque lo que dijiste, porque lo que hiciste, porque lo que me recordaste, porque lo que me endeudaste. Y queremos ahogar a la gente en su culpa. Y toda persona siempre es más grande que su culpa. Es injusto ahogar a la gente en su culpa. Nadie es más pequeño que su culpa. Y si esto no lo tenemos presente, las discusiones siempre serán a martillazo. A ver quién puede más. Y por tanto, con estas cláusulas, quizás se pueda afrontar todo tipo de discusiones. Muy bien. Antes de nada, muchas gracias por la charla, la que me ha gustado bastante. Muchas gracias. Yo la verdad que no sé muy bien cómo formular la pregunta, si la voy a formular de la manera que de verdad quiero. Pero mi pregunta es, bueno, has dicho que una de las maneras de poder conseguir esa felicidad instantánea es como inhibiendo un poco el problema que te quita paz, o que no te quita, pero es un problema que está ahí. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar de cuando llega un problema y decir, este problema no me quita tanta paz como para decir me tengo que enfrentar a él? Es un problema que tú dices, lo inhibo, no lo quiero. ¿Cuál es el punto que tú digas, esto es un problema que hay que encarar y es un problema que hay que dejarlo aparte? Perfecto. Buena pregunta. Pues mira, te aconsejo una cosa, y es que los problemas siempre parten de una razón o raíz muy concreta. Por ejemplo, cuando uno lo pasa mal, vuelvo a los ejemplos de antes, ¿vale? Al del desamor y al enfado. Y uno cree que tiene un problema, pero cuando lo cuenta alguien, empieza a contarle, me siento fatal porque se han enfadado conmigo,
y entonces me han llamado de todo, y fíjate, ahora he quedado mal delante de esta persona, y además fíjate, estoy desanimado o desanimada, y encima fíjate, ¿qué van a pensar de mí? Y uno empieza a narrar el problema como si tuvieran muchas vertientes el problema. Y los problemas suelen tener una raíz, una en concreto, y no 20. No, mira, esto es muy complicado. Puede tener muchas derivadas, puede tener muchas consecuencias, puede tener muchos efectos, pero el problema, en rigor es siempre uno. Y entonces, creo, o por lo menos intento ayudarte con la respuesta, intentando decirte que lo que hay que buscar es cuál es el problema raíz. Se han enfadado conmigo, ¿por qué? No salgas de ese túnel hasta que descubras cuál es la razón última por la que esta persona se ha enfadado conmigo. No relatemos en exceso, porque en el fondo sirve de autocompasión, los efectos que está teniendo ese problema, que evidentemente me traen otros problemas, de índole afectivo, relacional, de fama y 1000 cosas más. Pero si quiero en puridad, en rigor, afrontar el problema, tengo que encontrar el problema raíz. ¿Cuál fue el problema raíz del enfado que tuve? Que le insulté. Fenomenal. Ya está ahí el problema. Cuando tengo identificado el problema, puedo afrontarlo. Cuando no lo tengo identificado y disparo a todas partes, nadie me puede ayudar. Es que en el fondo no quiero que me ayuden. O mejor dicho, sí quiero que me ayuden, pero nadie sabe cómo ayudarme, porque no tengo identificado el problema. O mejor dicho, una manera de ayudar es ayudar a la gente a reconocer el problema raíz. El problema raíz tiene un nombre. Si me apuráis, se puede resumir en una palabra. ¿De qué naturaleza es el problema del enfado? ¿De soberbia personal? ¿De orgullo de la otra persona? ¿De malquerer conmigo? ¿De un hecho concreto? ¿De un desaire que ya va haciendo historia y se ha consolidado como desaires permanentes y ya estoy cansado de estos desaires, pero es un problema, un desaire? ¿Cuál es el problema? Para eso hay que también saber cuál es la estrategia de afrontamiento del problema. Que es que tengo que identificar que los problemas, el primer impacto que sentimos es justamente en el escenario, en la membrana de los afectos. De hecho, los afectos dan de sí el concepto de afectación. Estoy afectado, estoy enfadado por este problema. Entonces, como las percepciones emocionales van más rápido que las percepciones racionales, nos alteramos muy pronto al notar un problema que me afecta en las emociones, en los sentimientos, en los afectos, que son los primeros que van a sentir el choque del problema. Lo que pasa es que hay que intentar permitir que el problema siga avanzando hasta que llegue a la inteligencia y yo pueda pensar el problema. Y después de pensarlo también pueda decidir qué hacer ante el problema. Lo malo es que a veces el problema, tal como nos impacta, tal como lo recibimos como estímulo, se queda en el área de la sensibilidad y de ahí no se mueve. Y entonces estamos permanentemente afectados, pero para mal. Entonces el malestar es creciente y no sabemos salir de ahí porque está solamente en una dimensión, en la dimensión afectiva, en la dimensión emotiva, que es donde primero impacta el problema. Hay que permitirse que el problema llegue hasta el corazón de la persona y entonces el problema podamos sentirlo, por supuesto, pero también podamos pensarlo y también podamos decidir cómo afrontarlo. Así que, en resumen, dos ideas. Una, identificar el problema. Tiene un solo nombre. Hay que ponerse el reto de ponerle un nombre al problema raíz. Y dos, la estrategia de afrontamiento del problema, para someterlo a la consideración de toda nuestra personalidad. Vamos a sentir el problema, vamos a pensar el problema y vamos a actuar con arreglo al problema. Muy bien. Buenas. ¿Perdón? Perdón, gracias. Cuando ha hablado de la indiferencia, pues salía a pensar en San Ignacio que decía lo de no querer más riqueza que pobreza, un arte deshonor o vida larga que corta, ¿no? Y luego también veo pues, iniciativas como esta de gente que se organiza y que cree que mira al mundo y ve que a lo mejor la gente necesita un espacio
la gente necesita un espacio para escuchar cosas distintas o ¿no? Pensamiento libre, como ponían, y creo que para los jóvenes se nos pide, ¿no? Que nos impliquemos en las cosas que vemos que no nos gustan y dónde está el equilibrio entre tener esa implicación social o con las cosas que creemos que son buenas, pero por otro lado no dejar, por otro lado hacernos indiferentes y ser capaces de que eso no nos afecte tan dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugar las dos cosas? De intentar cambiar las cosas, pero a la vez que eso no se lleve por delante nuestra paz interior. Perfecto, buena pregunta. Se me ocurren dos ideas. Una, intentar no perder nunca la sensibilidad. Y dos, tener inteligencia contextual. Me explico. Intentar no perder sensibilidad significa que a fuerza de inhibirnos, uno puede decir, bueno, quiero constatar que este problema no me afecta, porque no es de mi incumbencia, o porque no me atañe, o porque no tiene nada que ver conmigo, o porque le pasa a otros, o porque por suerte no me ha tocado a mí. Entonces, como somos personas relacionales, hay que intentar siempre fomentar la sensibilidad por los problemas generales. Luego lo que pasa es que hay que conjugar los problemas que hay y por los que uno puede hacer algo con las propias capacidades. Y esa es la inteligencia contextual. Es decir, hay que intentar definir en la vida de cada persona cuál es mi contexto natural. Yo creo que a todos nos gustaría influir en el ambiente, influir en la sociedad. Y antes hemos hablado de magnanimidad. Hay que tener sueños grandes de cambio, de transformación, de influencia positiva en el ambiente. Pero uno llega al ambiente que llega. Y uno tiene que saber cuál es los círculos concéntricos, la dimensión de los círculos concéntricos en los que se rodea. Ahora bien, en esos círculos concéntricos en los que uno se mueve, ahí hay que emplearse a fondo. Ahí no hay ni que inhibirse, ni que perder sensibilidad, ni dejar de influir. Porque ese es el área de influencia en el que yo sí puedo actuar, donde yo sí puedo aportar algo, que es el círculo de mi familia, que es en la segunda onda el círculo de mis amistades, que es en mi tercera onda el círculo de mis conocidos, que en la cuarta onda es el círculo de mis compañeros, que el quinto círculo es la de los desconocidos, pero que de alguna forma puede que los conozca. Nada más que ahí, empezando por la familia y por los amigos, ya tengo un área de influencia grandísima. Entonces yo creo que conjugar esas dos cosas, no perder sensibilidad por las cosas que atañen y competen a los demás, para ensanchar un poco el alma y la preocupación y la sensibilidad por los problemas de los demás, y en segundo lugar tener esa capacidad de circunspección para saber hasta dónde realmente puedo influir. Y no tener sueños cortos, sino simplemente pensar que influir en la vida de una persona, ser padre de 1, 2, 3 hijos, ya es una influencia, ya es una realización impresionante en la vida, ¿no? Que de ti, en parte, dependan la vida de una persona con la que te has comprometido, de una o dos personas que han nacido en el seno de tu familia, eso ya es gigantesco. Eso es una responsabilidad espectacular. Por tanto, esa idea, conjugar la sensibilidad por los problemas de los demás, por las cosas que incumben a los demás y calcular las posibilidades de influencia en el ambiente. Luis, bueno, ¿Sí? Lo primero, muchas gracias. Nada. Me ha gustado mucho la charla. Gracias. Y quería compartir contigo una experiencia que tuve reciente y conocer tu opinión. Hace poco, un amigo mío tomó una decisión bastante sorpresiva y le pregunté por qué. Y me dijo que fue en busca de la paz interior. Le pregunté cómo lo has conseguido. Y a lo que me respondió que fueron 2 sencillos pasos, pero luego se tornaron muy complejos. Lo primero, tener el orden de prioridades claro. Bien. Y lo segundo, que es lo más difícil, actuar conforme a él. En su caso había puesto el trabajo por delante durante mucho tiempo en su vida y se dio cuenta que la familia no había ocupado el suficiente tiempo en su existencia. Y renunció a una gran carrera y un gran desarrollo profesional por eso, por ser fiel a sí mismo. ¿Qué te parece? Me parece ejemplar. Antes hablábamos de tener un fin alto, que seguramente exija una lucha muy grande, pero también de como consecuencia una paz también muy grande.
la paz que consiguió tu amigo no es comparable con la paz que habría obtenido de haber seguido teniendo éxitos profesionales, podríamos decir, ¿no? Porque ese éxito profesional a veces redunda en prestigio, en recursos, en influencia, en nombre, en renombre, en reputación. Pero si en toda esa fama no está integrada otras cosas también importantes, pues quizás a la hora de la verdad, cuando eche la cuenta y haga una raya y haga la suma, diga muy bien en el ámbito profesional, pero no tanto quizá en el ámbito familiar, y ahora me doy cuenta, quizá demasiado tarde, de que aquí debería haber invertido más o mejor. Por lo tanto, darse cuenta a tiempo de cómo integrar familia y trabajo es una conquista muy acertada. Y si ha sido capaz de descubrirlo, incluso sacrificando lo que para otras personas en teoría es más importante, y ha encontrado esa fórmula de felicidad, lo que hay que hacer es darle la enhorabuena. La paz tiene un precio, exactamente. Muy bien. Aquí, perdón, estaba muy cerca y no te veía. Yo quería preguntarte Sí. qué piensas sobre las personas que su naturaleza pues no les es fácil a lo mejor hacer frente a problemas y que tienen o que evitan afrontar ese problema, Sí. o que están en una constante lucha por, venga, tengo que afrontar esto. Entonces, si crees que esas personas realmente llegan a encontrar la paz en cuanto a eso, Vale. de que en ese trabajar, el afrontar el problema, o les supone tanto esfuerzo que, pues lo que decías antes, ¿no? Que les cansa, les desmotiva. Exacto. Claro, la cuestión es con qué recurso afronto yo toda esa lucha. Es decir, si pongo todo el esfuerzo de la voluntad de que soy capaz, enhorabuena por ti. Pero uno no se reduce a las solas fuerzas que tiene. Uno puede tirar del comodín del público y puede pedir ayuda. Lo que pasa es que a veces confundimos la autorrealización y pensamos que crecer o tener una gran personalidad consiste en apretar mucho, poner todo de mi parte, no cejar en el empeño, insistir una y otra vez, levantarme tantas veces haga falta, porque a uno le parece que la ecuación consiste en invertirlo todo, ¿no? Y no es así. Hay que ser también inteligente para echar mano de los demás, que nos tienen que ayudar, que nos pueden ayudar, que nos quieren ayudar. A veces al voluntarista, todo lo que acabe en ista o en ismo es como la caricatura del adjetivo al que se refiere. El voluntarista tiene mucha voluntad, pero ya se ha deformado por tanto esfuerzo de la voluntad, porque solo tira del esfuerzo de la voluntad. Y en teoría tiene cabeza para pensar y tiene corazón para sentir. Y debe recurrir también a esos recursos. Y debe también pedir la ayuda del comodín, del público. Y entonces se realizará mejor, llegará mejor al puerto que estaba deseando y sobre todo se calmará un poco. Ese voluntarismo muchas veces conduce al perfeccionismo. Y al final uno se hace esclavo de sus propias exigencias, esclavo de su propio rigor, esclavo de su perfeccionismo. Y es muy importante ser felices sin ser perfectos. Vale, yo tengo una pregunta. Bueno, tengo dos. ¿Dónde? Ay, perdón, si te conozco. A ver, respecto de lo que has comentado de que la paz interior tiene un precio, me gustaría saber si a lo mejor esto como tal no es paz interior, pero yo creo que es muy importante, o por lo menos tengo así entendido, que ser coherente te hace también tener paz, cuando a lo mejor actúas conforme a lo que piensas y tienes interiorizado. Exacto. Pero claro, efectivamente eso tiene un precio. Y entonces hay veces que por a lo mejor intentar ser coherente, eso puede provocar ciertas discrepancias con personas allegadas. Exacto. Entonces a mí me ha pasado de decir, vale, pues creo que lo correcto es esto, voy a ser fiel a mis principios, a mi forma de pensar, a hacer lo que creo que está bien, pero eso claro, al haberme provocado a veces discrepancia con personas a las que quiero, eso también me ha robado a mi paz interior.
bueno, no sé si es tan interior, pero me ha dado intranquilidad y no me ha dado bienestar. Claro. A pesar de saber que he hecho las cosas como creo que están bien. Entonces, me gustaría saber si hay alguna forma de tener esa tranquilidad de decir, bueno, aunque me ha costado este precio, lo he hecho bien y no pasa nada. Y luego, al hilo de esto, una vez adquirida esa paz, y sabiendo que está todo bien, ¿es posible transmitir eso a una persona que a lo mejor está sufriendo alguna lucha interior, de decir, esta persona ha perdido la paz por completo y quiero ayudarla? ¿Cómo puedo ayudarla y hacerla transmitir? O sea, ¿cómo puedo transmitirle yo la paz que tengo yo? O sea, ¿existe alguna forma o alguna posibilidad de que eso se pueda hacer? Perfecto. Pues a la primera pregunta, asertividad. En la segunda pregunta, sí. La primera pregunta, asertividad. ¿Qué significa esto? Que hay muchos problemas relacionales, laborales, de amistad, de pareja, de familia, que están esperando una conversación asertiva. Y no la tenemos. ¿Qué es la asertividad? Es la capacidad de decir lo que siento y lo que pienso con 3 condiciones. 1, decir lo que siento y lo que pienso amablemente, decir lo que siento y lo que pienso oportunamente y decir lo que siento y lo que pienso claramente. Es muy difícil ser asertivo, pero muchos problemas de pareja, relacionales, de familia, están esperando una conversación asertiva. ¿Para qué? Para que contar lo que siento y lo que pienso no me acarree problemas. También están a la espera de una escucha asertiva por parte de quien es mi receptor en esa conversación. Pero si yo tengo que decirle a alguien que pienso de él o de ella, vamos a poner un ejemplo tonto para no herir sensibilidades, ¿no?, que es muy torpe laboralmente, pues voy a intentar hacerlo asertivamente. Es decir, con afán de dar paz y de tener yo paz. Entonces, evalúo el juicio sobre la torpeza de mi compañero asertivamente y digo amablemente, claramente y oportunamente. Y entonces, de repente, un día en la oficina, delante de todo el mundo, le digo, es que eres muy torpe. Y he dicho, yo tenía que ser asertivo, ¿no? Es decir, tengo que poder decir lo que siento y lo que pienso. Lo he dicho, ¿no? Bueno, vamos a pasarlo por el filtro. ¿Lo he dicho claramente? Sí, vamos bien, ¿no? ¿Lo he dicho oportunamente? No, en medio de todo el mundo en la oficina, ¿no? ¿Lo he dicho amablemente? Tampoco, ¿verdad? Ahora, si a ese compañero, a esa compañera, de la que yo tengo constancia, y ya fehacientemente, de que hace con torpeza su trabajo, y ya he reunido muchas demostraciones de que efectivamente es torpe en su trabajo, a lo mejor un día, cuando no hay nadie, o en un momento privado, le puedo decir, oye, ¿podemos ver una cosa de tu trabajo que me afecta a mi trabajo? Es que yo creo que se puede hacer de otra manera y quizás saldríamos ganando los dos. Y yo creo que donde tú pones A, me parece que hay que poner B. Y uno dice, ¿he sido asertivo? Sí, porque le he dicho lo que quería. ¿Se lo he dicho amablemente? Creo que sí. ¿Se lo he dicho claramente? Creo que también. ¿Se lo he dicho oportunamente? Las circunstancias parece que pintan que sí, ¿verdad? Pues eso es lo que ocurre. Y con eso puedo tener paz. Ahora falta la otra parte, que me escuche también asertivamente, es decir, que no se lo tome contra sí mismo. Y eso ya enlaza con lo que teníamos que ver sobre la otra pregunta que tú me hacías. ¿Puedo dar paz? Sí, ¿la puedo dar? Sí, la tengo. Si tengo paz, puedo dar paz. Si tengo esa base sólida de paz de la que hablábamos antes, que he entrenado a base de actitudes, es decir, con virtudes, entonces puedo dar paz. ¿Y cuál es una de las cosas que más paz da a la hora de relacionarse con los demás? Escuchar. Tener interés verdadero. No querer interrumpir tan pronto. Te dice una amiga, joder, pues estoy dolorida porque he ido al dentista hoy y me han puesto una endodoncia ahí que... Pues a mí hace poco me hicieron... Calma, ¿no? Escúchame, te quiero relatar mi problema, quiero que me escuchen.
Y en esa escucha ya uno encuentra la paz. O te cuentan un problema y ya están compartiendo el peso de ese problema, ¿no? Hay que escuchar, escuchar y escuchar y escuchar. Es muy sano escuchar. Para uno y para los demás. Entonces, la condición es simplemente, yo creo, esa. Puedo dar paz cuando tengo paz. Y cuando no tengo paz, no es cuestión de cambiarse, porque allí donde vaya, si la paz o la intranquilidad la tengo, va conmigo a todos lados. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Buenas, por aquí. A su izquierda. Ah, perfecto. Soy Rafa. Hola, Rafa. Buscador de la paz. Muy bien. Y en tu charla expones algo muy interesante, que es que la paz tiene básicamente dos enemigos, que son el desorden y el ego. Para el desorden, tú expones o sugieres un plan de acción. Pero para el ego, me gustaría saber un poquito más. Vale, perfecto, muy buena pregunta. A ver, hay que tener amor propio, es importante. Estamos como lo que acabamos de ver. Yo puedo dar paz si tengo paz. Pues si la vida consiste en querer y ser querido, yo puedo querer si me quiero. Lo único que pasa es que el querer a veces es desmedido y el querer a veces por uno mismo también es desmedido. Entonces, no es que el yo sea un problema, el problema es el ego. El ego, como lo caricaturizamos habitualmente. Es un problema para la paz el narcisismo, porque me miro excesivamente a mí y no miro por la paz que necesitan los demás, por tanto no puedo dar paz. Es un problema el ego en cuanto que egoísmo, porque miro por mis intereses y me importan muy poco los intereses de los demás, respecto de los cuales me inhibo o no me incumben o incluso discrepo y a mí me resulta absolutamente indiferente, ¿no? En ese sentido, el egoísmo, el narcisismo, el autorreferencialismo, es decir, el ponerse uno de ejemplo y modelo de todo, dificulta la paz. ¿Por qué? Porque no abre caminos de entendimiento con los demás. Fíjate, le pasa algo como con perdón a todas las filosofías a las que hemos eludido antes. Son buenas, porque decíamos que son actitudes para buscar esa base fuerte de paz permanente, pero son insuficientes. Y son insuficientes porque la ataraxia, el nirvana, el sofronismo, la autorreferencialidad, el estoicismo, todo eso son paces inmanentistas. Empiezan en mí, continúan en mí y terminan en mí. No son paces trascendentes. La paz que da la virtud, como mira al otro, sí es trascendente. Por eso, si me lo permitís, quien da de verdad la verdadera paz es Dios. Muchas gracias por la charla. Nada. A mí me gustaría saber... Hola. Ahora. Que me gustaría saber, dentro de las claves que has contado de la paz interior, bueno, que me parece como muy difícil en ciudades especialmente grandes, como por ejemplo Madrid, encontrar la paz interior en tu día a día, como con las claves que has contado, si nos podrías dar algunas técnicas prácticas en el día a día para encontrar esa paz interior. Perfecto. Me centraría siempre en la misma idea base, y es que la paz, lo hemos dicho en una de las condiciones, la paz no es tanto un estado, que lo es temporalmente, transitoriamente, efímeramente, instantáneamente, y es paz, vamos a reconocerla, pero no es suficiente. Entonces, si la paz no es solamente un estado, hemos apostado porque la paz sea una actitud. Entonces, las actitudes hay que construirlas. Y justamente hay un escenario de libertad que nosotros tenemos que rellenar entre el estímulo y la respuesta que recibimos. Si yo vivo en una ciudad atosigante, el estímulo es toda la presión que ejerce esa ciudad sobre mí. Ese es el estímulo. Pero todavía queda la segunda parte, que es mi respuesta. En la respuesta yo me retrato. Y la respuesta puedo pensarla.
puedo fabricarla, puedo construirla, incluso puedo dar respuesta a través del ensayo-error. Muchas veces me equivocaré hasta que dé con la tecla y ya acierte a saber cómo moverme en un escenario de atosigamiento, de exigencia, de presión, de lo que queramos. Siempre hay un espacio de libertad. Yo puedo fabricar la actitud como decida fabricarla. Y ahí donde concurren, en ese espacio de libertad, la formación de mi carácter, la construcción de mi personalidad, gracias fundamentalmente a las virtudes. Es decir, disposiciones que todavía no tengo, pero que voy instalando en mi vida con arreglo a la detección que hago en cada caso de cuál es la virtud que merece la pena poner en juego en estas circunstancias. Por ejemplo, cuando sentimos mucha presión en el trabajo, enseguida lo primero que se ve afectado, lo decíamos antes en otra pregunta, es la esfera sensible, ¿no? Me agobia, no puedo más, estoy cansada, creo que voy a tomar una decisión ya. ¿De verdad toda la respuesta posible es intentar dar brazadas como el que se ahoga hasta que efectivamente se ahoga? ¿O hay tiempo para pararse a pensar en este escenario cuáles son las virtudes que habrá que poner en juego? Entonces, si tengo esa capacidad, porque de hecho hay un espacio entre el estímulo y la respuesta, si tengo la capacidad de pararme a pensar, siempre puedo decir, a este escenario le conviene la fortaleza para resistir, le conviene la serenidad para no alterarse, le conviene la exigencia para dar respuesta a lo que me están pidiendo y le conviene la asertividad para contrarrestar todo aquello que me parezca irracional y a lo que yo tenga que contestar, porque como no tiene ningún sentido, puedo decir que hasta aquí hemos llegado o que esto está mal planteado y que con esta presión no se puede ni vivir ni trabajar. Y eso decirlo asertivamente. Y a fuerza de hacer ese ejercicio de reflexión de qué actitud es la mejor en cada caso, voy construyendo una personalidad sólida, consistente. Y eso es lo que me permite tener paz. Si no a la primera, al tiempo, cuando ya sea virtuoso, es decir, cuando ya tenga una disposición estable desde la que ya responda, entonces sí podré decir que tengo mucha paz. Pero paz de la buena, no indiferencia, ni inhibición, ni pasotismo, ni rebeldía, sino paz. La tranquilidad del orden. Las cosas por su orden. Hola, buenas noches. Aquí. ¿Qué tal? Yo tenía una pregunta relacionada con cuando hay una discusión entre dos partes. ¿Cómo es posible hallar esa paz interior de la que estamos hablando cuando una de las partes está dispuesto a ser asertivo, a reconocer su porcentaje de culpa y a incluso ser empático y acceder al diálogo, por así decirlo, pero la otra no? ¿Cómo es posible encontrar la paz en estas circunstancias cuando tú ya no puedes dar más, por así decirlo, por buscarla? Haciéndote 3 sencillas preguntas. Primera, ¿quiero? Segunda, ¿puedo? Tercera, ¿debo? Es decir, yo estoy en la parte que está dispuestísima a superar esta situación adversa. ¿Quiero? Nítidamente quiero. ¿Debo? Sí, debo. Tengo un compromiso, por ejemplo, con esta persona y quiero mantenerlo. ¿Puedo? No puedo. Por ejemplo, porque no puedo. Y no puedo porque es imposible, objetivamente. Y ya me quedo tranquilo. Ya te quedas tranquila. A veces hay que revisar la respuesta y admitir que debería, podría, pero no me da la gana. No quiero. Y no hay más preguntas. Antes hemos hablado de la estrategia de afrontamiento ante los problemas, ahora estamos hablando de la estrategia de afrontamiento ante decisiones. ¿Qué hago con esta persona? ¿Continúo con ella o le dejo? ¿Quiero? Sí, yo quiero. ¿Puedo? Yo sí. ¿Debo? Yo creo que también. Adelante. Y si la otra persona no responde, entonces me sigo preguntando, ¿quiero? Yo quiero. ¿Puedo? No puedo, porque la otra persona no quiere. ¿Debo? Debería, pero ante la falta de voluntad de la otra parte, no puedo. ¿Sí? Y eso combinado con lo que decíamos antes. Toda persona es más grande que su culpa. Las personas necesitamos una paciencia infinita y no la tenemos.
Hay que tener paciencia con los hijos, paciencia con la pareja, paciencia con los amigos. ¿Cuánta paciencia? Tanta paciencia como esperanza tengas. La paciencia es directamente proporcional a tu esperanza. ¿No tengo esperanza? ¿Para qué voy a tener paciencia? ¿Tengo esperanza? Tengo paciencia. ¿Tengo mucha esperanza? Tendré mucha paciencia. Hola, ¿qué tal? Hola. Aquí. Aquí, perdóname. No te veis. No sé si lo voy a plantear bien, pero continúo. Seguro que sí. Cuando hablamos antes de que nos teníamos que plantear como una meta, como un objetivo, y que eso nos da como esperanza y paz. Claro, si esa meta o ese objetivo es muy grande, Sí. no es muy ambicioso, a lo mejor al final de nuestra vida, aunque luchamos por eso, no vamos a conseguirlo, hemos complicado consigo cuántas veces. Eso nos va a generar también frustración. Sí, exacto. Entonces, Vale. ¿cómo te planteas ese objetivo? Muy bien. Pues con un ejercicio de prueba-error. Es decir, nadie está seguro de que las metas que se proponga las va a poder conseguir. Pero creo que hay una condición por lo menos que hay que cumplir. Y es que esa meta, esa aspiración, ese objetivo que me ponga, sea muy aspiracional. Es decir, que me supere. Porque si me supera, yo creceré. En cambio, si mi objetivo o mi meta es muy pequeño, la cumpliré rápidamente y en el fondo no me realizaré. O la realizaré en 2 minutos y luego me dedicaré a lo que quería en el fondo, que era otra cosa, no cumplir esta meta. Entonces es más fácil, pienso, ponerse una meta grande y luchar por ella y hacer algo también muy lógico, que es evaluar cuál es el grado de conquista de mi meta. Así que puedo ir haciendo pequeñas correcciones a la baja si veo que la meta es excesivamente grande. Pero es más fácil, como en la puntería, ¿no? Como en la feria, que siempre te dan unas carpetas así un poco chungas, ¿no? Y el tío, si quieres que acierte, dice, apunte usted una cuarta para arriba y verá cómo le da. Ir trabajando en ella, porque lo mismo te la pones tan alta y a lo mejor te la pones tan alta y como lo voy a conseguir, pues al final Claro, pasa esa cosa. efectivamente. Al final dice, bueno, pues declaro una intención o un objetivo, pero luego voy por otro camino. Ya me he olvidado de mi meta. Entonces ya lo peor de todo eso es que he perdido el rumbo. Yo no tengo ni meta ni camino. Entonces mejor tener un camino, una meta, un objetivo, un fin alto y grande y corregirlo a la baja si hace falta. Aquí entra también en juego lo que decíamos antes, el comodín del público. Asesores, consejeros, amigos, gente que me conoce. ¿Vale? Pero es mejor exigirse. Aquí también, donde estábamos antes. O sea, aquí... A ver si lo pregunto bien. Seguro. Hay paz efímera y hay paz permanente. Y creo que estoy un poco influenciada, no lo sé, pero me da la sensación de que esa paz efímera que va con las deudas, que va con los desamores, va un poco condicionada por lo de fuera. Entonces la paz permanente permanece. Sí. Sin embargo, cuando esa paz efímera no se consigue alcanzar, porque la incertidumbre permanece también, la pregunta sería si se puede tener paz permanente en la incertidumbre, si se puede tener paz en el caos. Sí, esa es la serenidad. La capacidad de mantener la clarividencia y la fortaleza mientras notas el esfuerzo que te cuesta hacer el bien. Eso se llama perseverancia. Eso se llama fidelidad. Eso se llama continuidad. Es haber visto claro que esa es la meta o que ese es el objetivo, que eso es lo que vale, que eso es lo que merece la pena y si hace falta revisarlo con humildad, pero si estoy en lo cierto de que esto merece la pena, mantenerme firme ahí. Y ese mantenerme firme no es cabezonería. Si lo es, tendré que claudicar con un poco de humildad. Pero si estoy en lo cierto y lo he revisado, incluso me he cuestionado y mantengo la premisa de que ese es el objetivo, entonces puedo estar tranquilo de saber que esto se cumplirá o no, pero yo tengo que estar en mi sitio. Eso es la serenidad. Y la serenidad es un equivalente de la paz. Muy bien.